En Al Día Noticias, emisora punto 5, establecemos comunicación con el concejal de Bogotá y hoy candidato a la alcaldía de Bogotá por el Polo Democrático, Carlos Carrillo. Concejal, bienvenido al Día Noticias, muy buenas tardes. John Didier, muy buenos días, un saludo y muchas gracias por el espacio. Bueno, hablemos un poco de lo que fue la reunión del Polo Democrático en la que se tomaron dos decisiones. La primera, para solicitar el nombre del partido Polo Democrático al pacto histórico, que la lista al Consejo de Bogotá en el mes de octubre sea abierta, con voto preferente y no cerrada, como es la idea del gobierno. ¿Por qué esa decisión? Y la segunda, ya vamos a ampliar seguramente más adelante, el que Carlos Carrillo sea el candidato del Polo a la alcaldía. Pero vamos con ese primer punto, esa primera conclusión de la Correcto, reunión que tuvo el Polo Democrático el fin de semana. correcto. Bueno, John Didier, pues nosotros en el partido hemos tenido una tradición de listas abiertas, de voto preferente, y eso tiene una razón muy concreta, y es que nosotros somos un partido de tendencias. Entonces, dentro del Polo hay unas facciones que tienen algunas contradicciones, por supuesto que nos une el hecho de que nos recogemos en el ideario de unidad. Nosotros somos un partido de izquierda, democrática, en fin, pero hay cosas que hace que no podamos, pues, de cierta manera llegar a las mismas decisiones que puede llegar una organización centralizada. Aquí, quien puede definir quién se va a quedar con las curules, pues no es nadie más que el electorado. Son las elecciones, es la democracia la que decide quién se queda con las curules, no quién tiene más peso dentro de un organismo pues, de gobierno interno del partido, o quién tiene más burocracia, o quién tiene más muñeca, quién es más mañoso a la hora de tomar las decisiones. Eso, pues para nosotros es un imposible. Aquí no hay, digamos, un liderazgo un liderazgo natural, no hay un dueño del partido, eso no existe en el polo y no puede haber un bolígrafo de oro tampoco. Y tenemos además, fíjese, este año, a diferencia de lo que pasó hace 4 años, tenemos una serie de candidatos que creo yo son muy interesantes. El partido ha recogido unos nuevos liderazgos, para nadie es un secreto que venimos de una crisis de crecimiento dentro del polo, pues producto de errores del pasado, producto de pues una dirigencia que no necesariamente ha sido la más exitosa a la hora de promover al partido, de venderle el partido, ¿cierto? Pues quiero decir en el buen sentido de la palabra, no de hipotecarle, sino de vender el partido como una opción de poder para nuevos liderazgos. En eso nos hemos equivocado, pero yo creo que estamos empezando a enderezar el rumbo. Entonces, esa atracción de nuevos liderazgos nos hace pues imposible simplemente sacar un bolígrafo y decidir a dedo quiénes son. Yo, usted sabe, soy concejal electo, yo estoy, ya lo hablaremos como candidato a la alcaldía, pero pues estas candidaturas son complejas. Ahorita vienen unos mecanismos de selección, en fin, y el sector político que yo acompaño dentro del polo, pues también va a querer participar en las elecciones al consejo. Y a mí no me interesa en lo absoluto dar un dedazo para que alguien se quede con mi silla. Eso no me parece correcto ni me parece deseable. Entonces, pues yo espero que la lista se abra. Además, porque hay una cosa, y termino con esto, que es bien importante. A diferencia de lo que pasa en las elecciones a la Cámara de Representantes, las elecciones al Consejo son el mismo día que las elecciones a la alcaldía. Entonces, los liderazgos territoriales, los ediles, los concejales, esos votos suben de abajo hacia arriba. Es más lo que le pone un edil a un concejal que lo que le pone un concejal a un edil en votación. Porque esos votos territoriales de los edilatos son unos votos puerta a puerta, que perderlos, como se perderían en una lista cerrada, porque pues irremediablemente se van a desmotivar los que no tengan opción de entrar, perder esos votos también va a afectar la candidatura a la alcaldía. Y eso me parece en términos estratégicos muy grave. Sí, es absolutamente clara la exposición de motivos que tiene el Polo Democrático frente a esa situación de lista abierta o
por lista cerrada, pero lo de la lista cerrada no fue promesa de campaña del presidente Petro. Pues no ha sido promesa de campaña del Polo nunca. Para nosotros, vea, yo no estoy en contra de las listas cerradas per se. ¿Qué tienen de bueno las listas cerradas? Que pueden garantizar la paridad de género. Eso es bueno. ¿Qué tienen de bueno las listas cerradas? Que pueden fortalecer los partidos. Eso es bueno. Pero lo que pasa es que si no hay un mecanismo legítimo, democrático, justo, para definir el orden, la lista cerrada puede traer más problemas que beneficios. La polémica que ha habido en la lista del Congreso del Pacto, pues no es menor. Hay muchos sectores que ven con no los mejores ojos que algunas personas hayan entrado ahí en coche, mientras que otros liderazgos políticos con acumulado, con votos, con trayectoria, se hayan quedado por fuera. Si no tenemos ese mecanismo para definir el orden, que sería una consulta, una primaria, pues va a ser muy difícil. En el caso de las legislativas, si la reforma política ya se hundió, pero si se vuelve a presentar y hay listas cerradas obligatorias, pues también tendría que haber unas elecciones primarias obligatorias. Cuando usted hace una consulta fría, le abre la puerta a que la máquina se imponga. El que tenga la plata, el que mueve los votos, el que manda los buses, el que regala los tamales, va a tener mucha ventaja en una elección fría. Entonces, si nos vamos por las listas cerradas, hay que tener unas primarias obligatorias para todos los partidos y que ahí sea donde se defina el orden para luego en un balotaje votar solo por los partidos. Pero así sacando pajitas o con cara y sello o con el juego del calamar, pues es imposible definir una lista de manera democrática. Sí, de pronto funciona la combinación de lista cerrada y lista abierta dependiendo de las características del partido. Tiene usted razón que cuando hay un líder, un caudillo, estilo Uribe, estilo Petro, pues perfectamente ellos pueden trabajar con lista cerrada porque son los dueños del partido. Pero cuando hay un partido tan pluralista, donde no hay un dueño evidente como el Polo Democrático, pues es mejor la lista abierta. Ahora, la otra inquietud que me surge, concejal, es, ¿el Polo Democrático va a presentar lista al Consejo de Bogotá o se va a ir en el pacto histórico? ¿Cómo va a funcionar allí? Porque si dicen, le vamos a pedir al pacto histórico que nos permita ir con lista abierta, esa solicitud, ¿por qué se hace? Nosotros vamos a insistir en el voto preferente. Y si ese voto preferente definitivamente no es viable, entonces tenemos que ir a una consulta. Lo que pasa es que hay unos tiempos que son complejos, porque la consulta ya está en el cronograma electoral de este año y estaría para el 4 de junio. Entonces, si no hay consulta el 4 de junio, pues vamos a estar en una encrucijada, porque la única manera de ordenar de manera legítima esa lista sería con el voto preferente. Vamos a ver, vamos a ver qué deciden las otras fuerzas. Ojalá haya consulta. Digamos que esto es un pulso político, pues creo yo que debe darse de la manera más fraternal y de la manera más tranquila. Es un debate de ideas, no es, digamos que no es una desaveniencia, podemos llegar a un acuerdo. Creo que abrir la lista también nos permitiría evitar una desbandada. A mí me preocupa mucho eso, que una lista cerrada pues le impide a muchas personas medirse, le impide a muchas personas siquiera intentarlo. Y eso puede repercutir en que tengamos una fuga de liderazgos que se vayan al Partido Verde o a alguna otra propuesta que aparezca, que pues sería algo que nos haría perder unas curules importantes en el Consejo de Bogotá. Pues fíjese usted lo que pasó en el Senado con la lista de Fuerza Ciudadana, que se fue sola, no logró el umbral, pero sí se perdieron unas votaciones que fueron bien relevantes y que seguramente pues le habrían aportado legitimidad y curules a la bancada del pacto. Concejal, es decir que el Polo no ha decidido si se va solo o se va en lista con otros partidos como el pacto histórico. No, nosotros estamos dentro del pacto. Otra de las claridades de ese ejecutivo
es que nosotros estamos firmes con el pacto histórico, pero que no vamos a entregar en este momento un orden que diga el número uno es tal, el número dos es tal y el número tres es tal, sino que vamos a insistir en que podamos tener bien sea la consulta o el voto preferente el 29 de octubre. Claro, claro, es claro entonces, según esa reunión, que el Polo no lanza una lista de 45 candidatos al Consejo, sino que se va en la lista del pacto histórico. Sí, señor, por ahora es así. Correcto. Concejal, ¿cómo fue lo de la elección suya para ser el candidato por el Polo a la alcaldía? Pues le cuento que era algo que yo veía bastante difícil y bastante poco probable. Es bien conocida mi diferencia con un sector importante de la dirigencia del partido. También es conocida mi oposición a Claudia López desde hace 4 años cuando fui concejal, cuando fui candidato al consejo, perdón. Y el comité ejecutivo decidió en libertad, de manera casi que unánime, solamente hubo 2 votos en blanco. Yo obtuve 18 de 21 votos posibles y eso habla de varias cosas. Primero habla de que podemos pasar la página del pasado, de esas diferencias internas dentro del partido que fueron en muy buena medida propiciadas por el aval que le dio el pueblo a Claudia López. Eso empieza a quedar allá atrás y empezamos a construir juntos un partido unitario, un partido con vocación de poder y pues un partido que en lugar de poner un candidato un poco como por cumplir, toma la decisión de irse con un liderazgo que creo yo puede realmente ser competitivo. Nosotros estamos dándole forma a un programa de gobierno muy bien diagnosticado, muy riguroso, que no va a prometer cosas imposibles de cumplir, que no se va a centrar en la retórica, sino en lo que es factible. Esto, por supuesto, sin alejarnos ni un centímetro de esas bases, de ese cúmulo de ideas en las que creemos y por las que nos hacen considerarnos un partido. Sí, concejal, ¿y no hubo más nombres que aspiraran a la alcaldía o que tuvieran esa ilusión? ¿Usted desde cuándo decidió que quería ser candidato? Sí, hubo una persona más, un compañero que se llama Luis Ernesto Rincón. Él fue alcalde de la localidad de Mártires, hizo su propuesta. Yo pues aprovecho para felicitarlo por el interés, por haber participado, por querer asumir además el desafío de echarse al hombro el partido, porque el candidato pues tiene que cargar con lo bueno y con lo malo, ¿no? Usted sabe que hoy la gente le huye a los partidos y dice, no, yo me voy a ir a buscar firmas, yo soy independiente, pero eso es carreta. En últimas, recogen firmas es para adelantar la campaña, pero terminan recibiendo el aval de Cambio Radical, el de la U, el del Partido Liberal, el del Partido de la Yuca, del Tomate, de lo que sea, y pues es un poco una farsa. Yo no me voy a prestar para ese tipo de cosas. Yo creo que hay que fortalecer los partidos. Si eventualmente el Polo, la Colombia Humana, la UP y todos los partidos que integran el pacto histórico nos unimos en un solo partido, pues tenemos que fortalecerlo y eso se hace fortaleciendo sus instituciones, su democracia interna, su deliberación y por supuesto la claridad en sus apuestas ideológicas, porque todo partido político, todo ejercicio político irremediablemente pasa por la ideología. Cuando alguien le diga a usted, John Didier, yo no soy de aquí ni de allá, le está diciendo mentiras. Está parado en algún lugar. Nadie puede hacer política libre de gluten, libre de cafeína y mucho menos libre de ideología. Esa política cero no existe. Sí. ¿Y cuál es la mecánica a partir de este momento que usted ya es el candidato del Polo, pero como el Polo hace parte del pacto, hay que ver a ver a quién le va a dar la bendición el presidente Gustavo Petro, la Colombia Humana? ¿O va a ser consulta cada partido de los que integran el pacto histórico? ¿Va a poner un candidato y hacen consulta? ¿O cuál es el mecanismo a seguir? ¿O usted hace la primera vuelta? Porque recordemos que en estas elecciones de octubre se va a estrenar una nueva figura en Bogotá que tiene que ver con la segunda vuelta. ¿Cómo va a ser Así. el mecanismo a partir de este momento entonces? Pues John Didier, yo creo que el presidente está suficientemente ocupado con todos los chicharrones que tiene para meterse en esto. Yo francamente no creo que el señor presidente vaya a interferir. En este momento, la Colombia Humana, que es otro de los partidos
que conforman el pacto tendrá que decidir quién es su candidato, también lo tendrá que hacer la UP, lo tendrá que hacer el Maíz y las demás fuerzas que integran el pacto histórico. Eh, si nos vamos a a una consulta, pues eso tiene que definirse en las próximas 2 semanas, porque las inscripciones para esa consulta cierran el 4 de mayo y a estas alturas ni siquiera se tiene claro quiénes van a ser los candidatos. Si nos vamos a buscar un consenso, si nos vamos a una encuesta, si nos vamos a otro tipo de mecanismo, pues tiene que ser una decisión mancomunada del pacto. A mí me parece que la consulta es legítima, a mí me parece que la consulta es democrática. Si ese es el escenario, pues ya lo veremos, pero seguramente la elección de mi nombre dentro del polo va a empezar a detonar que se aclare un poco más el panorama, porque pues estamos a 2 semanas del cierre de esas inscripciones y si llegamos al 5 de mayo y no se ha definido que hay consulta, pues simplemente ya no puede haber. Ah, claro, exactamente. ¿Y se ve usted haciendo primera vuelta? Yo quiero llegar a primera vuelta, John Didier, por supuesto, eso implica perder la curula en el Consejo, ¿no? Es un punto de no retorno. A mí algunos me han dicho que no, que a usted le falta pelo para moño, que quedes en el Consejo otros 2 periodos. Pues yo no le tengo miedo al éxito, John Didier. Entonces, pues bueno, hay que asumir riesgos en en la política. Es claro que mi reelección en el Consejo es altamente probable. Yo saqué una votación muy importante y lo siento cuando estoy en la calle, cuando hablo con la gente en redes, yo siento que no he sido una decepción. Y eso ya es un gran logro en la política, ¿no? Hay muchos políticos que llegan a decepcionar. Yo siento un respaldo bien importante de sectores amplios, más allá de la misma izquierda a la que pertenezco y a la que no me da vergüenza pertenecer, ¿no? Que mucho ojo, aquí en una democracia son legítimas todas las ideas, todas las posturas políticas dentro del marco de la legalidad son válidas. Eso es absolutamente claro. ¿Y en qué momento pensó y empezó usted a madurar esta idea de ser Entonces, a mí candidato? no me da vergüenza. Dígame. ¿En qué momento empezó usted a madurar la idea de ser candidato? Porque usted hace poco estuvo en la cabina del Día de Noticias y no me contó nada que quería ser candidato a la alcaldía. Pues digamos que hay que manejar unos temas estratégicos, por supuesto, pero hace unos 6 meses comenzamos la construcción programática, que ha sido un ejercicio de recorrer las localidades de Bogotá, recorrer las 20 localidades, no un ejercicio de hacer inmersión urbanística, no, sino un ejercicio de escuchar las necesidades, de interpretarlas, de diagnosticar la ciudad y de empezar a convertir eso en propuestas de gobierno. Ah, correcto. Bueno, la pregunta que surge ahí, ¿lo que usted va a presentar como programa de gobierno es de Carlos Carrillo o es del Polo Democrático? Ya, en este momento yo tengo un comité programático que está conformado, que se nutre de varias facciones dentro del polo, de varias tendencias, pero también de unos sectores que no militan dentro del polo. Porque construir una candidatura que aspira a conseguir un voto tanto, casi 1 millón de votos, pues implica apertura, implica amplitud. Eh, es un programa que se va a nutrir sin duda de los aliados que vayan llegando, para eso es el programa, pero sí ya están trazadas unas bases que no se van a mover. Y por ejemplo que eso lo decía el candidato, y es el enfoque que nosotros le vamos a dar a la integración de los sectores. Nosotros tomamos una decisión, sí, seguramente Didier, usted que es un periodista muy acucioso, usted recordará los programas de gobierno de hace 4 años. Todos los programas de gobierno siempre son iguales. Entonces, ¿qué es lo que más le preocupa a la gente? La inseguridad. Entonces, punto uno, seguridad. ¿Qué es lo que más le preocupa a la gente en segunda medida? La movilidad. Punto dos, la movilidad. Tercero, el empleo. Tercero, desarrollo económico. No, nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros definimos unos ámbitos en los que se encuentra de manera transversal, se encuentran todas las diferentes problemáticas.
Y lo que decidimos hacer es complejizar para tratar de llegar a unas propuestas que si bien pues tienen unos límites conceptuales, lo que buscan es la transversalidad en todos los sectores. Es una propuesta muy interesante, John Didier, ya tendremos tiempo, Mm. pero para eso necesitamos sentarnos a echarle el cuento como con una hora completa para poderle explicar pues cómo estamos desarrollando un programa complejo que responde a la complejidad de la ciudad. Sí, no, si yo se lo digo y ya habrá tiempo de hablar de cada una de sus propuestas, porque cuando yo estaba digiriendo la noticia que Carlos Carrillo va a ser candidato a la alcaldía de Bogotá, y en el hipotético caso que es muy posible que usted pueda llegar a ser alcalde de Bogotá, pues lo primero que yo pensé es, se acaba Transmilenio. Ojalá se pudiera acabar con una varita mágica, pero no se puede. Y en esta campaña no vamos a decir mentiras y no vamos a prometer imposibles. Pero el desmonte gradual de Transmilenio tiene que ser una prioridad para la ciudad. ¿Por qué? Porque usted no puede poner a los buses pegados a hacer lo que hacen los sistemas ferroviarios. Eso es imposible y 20 años de insistir en un error, como fue Transmilenio, pues han demostrado que hubo una equivocación, creo yo, más fue intencional. Era evidente que eso no se podía hacer, pero bueno, Peñalosa lo hizo hace 20 años y dijo que esos buses hacían lo mismo que un metro y son excluyentes. Si usted tiene una troncal de buses con 250 buses por hora pasando, como es el caso de la Caracas, nunca va a poder tener un sistema metro que funcione, porque va a dividir los pasajeros. Porque para que un sistema sea costo eficiente, un sistema de transporte masivo, pues tiene que ir tan lleno como sea posible. Y el único que tiene la capacidad física, o sea, es que aquí estamos haciendo cosas que son contraintuitivas, que van en contra de las leyes de la física. El único que tiene la capacidad real de transportar 80.000 pasajeros por hora por sentido es un metro de altísima capacidad. Y eso es lo que tiene que ir por el borde oriental. No hay otra opción. Usted puede hacer 3 troncales de Transmilenio paralelas. No va a lograr competir con un sistema metro y además se va a gastar aún más dinero construyendo 3 troncales paralelas que haciendo un solo tubo por debajo para que la gente vaya bajo tierra. Entonces, ya quisiera yo poder desaparecer Transmilenio con una varita mágica, no es posible, pero sí hay que empezar a pensar en un desmonte gradual. Por supuesto, hay que migrar a la operación pública del sistema. Contrato que se acabe, John Didier, contrato que pasa a lo público. Eso es algo en lo que creo yo no hay mayor discusión. Se acaban un par de contratos en la próxima alcaldía y van a ser contratos operados por la operadora distrital de transporte. Ah, bueno, sí, eso es importante porque fíjese que desde hace rato en las campañas, como usted lo manifiesta, siempre se dice, esos contratos de Transmilenio hay que renegociarlos. Y pasan los alcaldes, Petro, Peñalosa, Claudia López, y los contratos nadie los modifica. Así es, hay que renegociarlos, pero los que se vencen, se acabaron, punto, punto. Esos contratos no se van a renovar, esos contratos van a pasar a una operación pública. Usted ha tenido mucho éxito en su posición de crítico fuerte al sistema Transmilenio, un crítico duro de Enrique Peñalosa y ahora de Claudia López. ¿En su campaña va a mantener esas tres banderas de crítica o sobre qué va a sustentar su campaña a la alcaldía de Bogotá? John Didier, yo no he criticado a Claudia López y a Enrique Peñalosa porque me caigan mal, porque no me guste la barba de Peñalosa o porque no me guste la pañoleta de Claudia López, no. Yo los he criticado porque estoy convencido de que desde esas ideas que nosotros defendemos podemos proponer un mejor futuro para la ciudad. Estoy convencido de que nuestra manera de entender la política, nuestra, nuestra manera de determinar las prioridades en la asignación de recursos es más conveniente para las mayorías. Usted tiene en Colombia gobiernos de naturaleza gremial, como el de Peñalosa, como el de Claudia López, que lo que quieren es que las constructoras se llenen los bolsillos, que lo que quieren es que los operadores de Transmilenio se llenen los bolsillos
Y tiene gobiernos como el del pacto histórico, como el que será nuestro gobierno del pacto en Bogotá, que lo que buscan es que las mayorías vivan mejor. Si usted logra que las mayorías vivan mejor, las personas que ya tienen el poder, las personas que ya tienen los gremios, las personas que ya tienen los negocios enormes, también van a vivir mejor. Porque fíjese usted que la inequidad, la desigualdad estructural que hay en esta sociedad hace que nadie pueda vivir bien. Usted en Bogotá puede ser multimillonario, John Didier, multimillonario. Puede ser Luis Carlos Sarmiento Angulo y no puede salir a comerse un helado tranquilo en el parque porque tiene miedo, porque está atrapado por la inseguridad. Eso es algo que ha sucedido por una pequeñez, por una mezquindad de la clase política colombiana que ha ostentado el poder. Entonces, hay que ir a disputarse ese poder, quitarles ese poder para hacerlo mejor, no solamente para nosotros, sino hacerlo mejor para todos. Sí. Bueno, se dice que Gustavo Bolívar podría ser el candidato de Gustavo Petro a la alcaldía. Usted habló de ser el candidato del pacto histórico, pero si la Colombia Humana termina eligiendo a otro, o posiblemente a Holman Morris, u otro de los nombres que se hayan manejado, Ángela María Robledo, ¿ahí cómo va a ser usted? Pues, John Didier, yo voy a competir, una competencia fraterna, una competencia de ideas, una competencia de programas. Será la democracia la que tome la decisión. Yo creo que nosotros tenemos la madurez en el pacto histórico, la madurez política para definir un candidato en torno a la unidad programática, a la unidad política. Y pues yo estoy absolutamente convencido, y esto ya se lo tengo que decir en tono candidato, yo estoy convencido de que nosotros tenemos la mejor propuesta para la ciudad. Yo lo puedo mirar a los ojos a usted, a los demás contendores que se presenten, a los 8 millones casi de bogotanos, y decirles que nosotros tenemos el mejor diagnóstico, la propuesta más completa, la más estructurada, la más pensada, la que tiene el mejor sustento teórico y la que además es la más realizable. Bueno, pero la bendición de Petro no sobra, hay que buscarla. Ya pidió, va a pedir cita con él, va a hablar con él. Esa bendición, eso es suma, eso es picar en punta. Pues vea, yo hice campaña por el presidente. Yo, pues, si bien no estoy dentro de la Colombia Humana y no he militado, por así decirlo, en las filas más duras del petrismo, sí tengo unas coincidencias ideológicas indiscutibles con el presidente. Y cuando nosotros ganemos la alcaldía de Bogotá, pues por supuesto que el proyecto político del presidente también habrá ganado en Bogotá. Pero por ahora, si podemos hablar de muchas cosas con el señor presidente, pues imagínense lo importante que es, por ejemplo, articular las propuestas del plan de desarrollo con el futuro plan de desarrollo de Bogotá. Hay muchísimas cosas, pero ya habrá tiempo, ¿no? Yo creo que hoy el señor presidente está bastante ocupado en hacer que pasen estas reformas, la política, la pensional, la laboral, en la aprobación del plan de desarrollo. Quizás no tiene tiempo para estar pensando en las candidaturas de las alcaldías y de las gobernaciones, pero pues ya veremos, John Didier. Pues candidato a la alcaldía mayor de Bogotá, Carlos Carrillo, muy amable por atender a los bogotanos a través de Al Día Noticias, emisora.5, nuestras plataformas digitales como YouTube y Facebook. Y aquí estaremos muy pendientes de ir conociendo cada una de esas propuestas que usted tiene para ser alcalde de Bogotá y a ver cómo va madurando esa candidatura dentro del pacto histórico. Que pase muy buen día. Gracias por estar en Al Día Noticias y le reiteramos enhorabuena por esta candidatura. Muchísimas gracias, John Didier. Ojalá nos veamos pronto allá en la cabina de Al Día Noticias. Un abrazo para usted y para sus oyentes. Sí, señor. Es Carlos Carrillo, concejal de Bogotá del Polo Democrático, ha sido elegido el candidato de esta colectividad, de este partido, el Polo Democrático, que hace parte del pacto histórico para que busque ser el próximo alcalde de los bogotanos en elecciones que tendrá lugar en el mes de octubre. Estamos en Al Día Noticias, emisora.5.